Hola, buenos días. Primero que todo, quería agradecer a los organizadores por la invitación. Considero que este tipo de espacios es de suma importancia, ya que cubre muchas áreas de la ingeniería y es posible tener y conocer un poco y aprender un poco también de cada una de estas aplicaciones. Mi nombre es Ana Carolina Medina Jiménez, soy ingeniera mecánica de la Universidad Industrial de Santander, tengo maestría en energía por la Universidad Federal de UABC y actualmente estoy en el último año del curso de doctorado también en la Universidad Federal de UABC. Mi tema de investigación, tanto en la maestría como en el doctorado, fueron los residuos sólidos urbanos y hoy vengo a hablar un poco sobre la gestión integrada de ellos. La generación de los residuos sólidos ha aumentado en las últimas décadas. Según datos del Banco Mundial, está previsto que para el año 2050 sean generadas cerca de 3.4 billones de toneladas de residuos por año, lo que quiere decir un aumento de 70% a más de lo que estamos generando actualmente. Este tipo de aumento es el reflejo del acelerado desarrollo de la sociedad que comenzó después de la Revolución Industrial, donde fueron generadas grandes urbanizaciones y donde comenzó el crecimiento acelerado de la población, lo que generó una demanda de bienes y servicios donde comenzaron a ser producidos bienes de consumo a gran escala debido a la grande demanda. Y donde también productos con envases de larga vida útil fueron sustituidos por descartables o por envases cuyo reciclaje es inviable, donde sale más barato sustituir un envase a partir de materias primas nuevas que a partir de materiales reciclados. Aquí en Brasil estamos teniendo, las cooperativas de recicladores tienen un grande problema con este tipo de envases. Debido a esa película negra que protege el producto interno contra la luz, el proceso de reciclaje y la calidad del material reciclaje se ve comprometido. Entonces las cooperativas de reciclaje no tienen a quien venderle este tipo de productos, este tipo de residuos. Entonces optaron por no separarlos más y están terminando en los rellenos sanitarios, al igual que otro tipo de envases constituidos por mezclas de plástico que terminan en ríos, playas y finalmente en el mar, ya sea por falta de información o por falta de tecnología que hace inviable su reciclaje. Por ahora. La mayoría de los envases o productos están planeados para tener un tiempo de vida menor, generando aquella cultura de comprar, tirar a la basura y comprar el mismo producto nuevamente, generando toneladas y toneladas de residuos de diferentes tipos que son difíciles de reciclar. Y como lo dije anteriormente, difícil, pero no imposible. La desenfrenada generación de los residuos es parte del problema, pero por otro lado tenemos un gran desafío, uno de los más grandes enfrentados por la comunidad, por los gobiernos, por las administraciones que se encargan de la gestión de ellos, que es la gestión de este tipo de residuos. ¿Por qué? Porque engloba una logística y una ingeniería que deben ser correctamente planeados, ya que involucra diferentes operaciones. Hoy voy a explicar lo que para mí son las dos operaciones más difíciles en el entorno de la gestión integrada de los residuos, que es que, una, la recogida o la colecta de estos residuos, que puede ser de la colecta selectiva, la recogida selectiva de estos residuos, donde los residuos son recogidos en las casas y son previamente separados por las fuentes generadoras, yo, tú, ellos, nosotros. Y este es el tipo, es la realizada en la mayoría de las ciudades europeas. Y también está el tipo de recogida mezclada, donde los residuos vienen todos mezclados, que es la realizada en la mayoría de las ciudades latinoamericanas y en muchas de las ciudades brasileras también. Esta recogida puede ser hecha de diferentes formas. Puerta a puerta, como la conocemos, que es la más utilizada.
en esquinas donde son colocados diferentes tipos de recipientes donde pueden ser colocados cada fracción separada. Y los centros de recogido, que son grandes centros de reciclaje donde las personas pueden llevar cada fracción que quieran y son aceptadas. Y la segunda operación, que para mí también es complicada, son los tratamientos. ¿Por qué? Porque existen diferentes tratamientos para cada composición, cada fracción que componen los residuos y que dependen de la correcta separación. Porque sin una correcta separación en la fuente es imposible aplicar cualquier tipo de tratamiento. Ejemplo, para los plásticos, para los orgánicos, el compostaje es uno de los tratamientos más utilizados para la generación de adobo y fertilizante. También tenemos la biodigestión anaeróbica para la generación de biogás, que es un gas combustible, o fertilizantes. Para las fracciones papel, plástico, vidrio, metales, textiles y otros, la mejor forma de tratamiento, la forma más amigable de tratamiento con la naturaleza es el reciclaje. Y también tenemos aquel tratamiento que se encarga de todas las fracciones, que son los tratamientos térmicos y los rellenos sanitarios, con y sin recuperación de los gases. Los rellenos sanitarios sin recuperación de gases ya son conocidos porque son los que más utilizamos aquí en Latinoamérica, donde tenemos un lugar y depositamos los residuos allá y está ok. Ahora, esto es un esquema de un relleno sanitario con captación de gases, donde la captación atraviesa las diferentes camadas de residuo y es llevado a un sistema de tratamiento del biogás para luego ser aprovechado en gases, en motores para la generación de energía eléctrica. Porque a pesar de que tenemos el aprovechamiento de los gases generados por los residuos, no debemos olvidar que aunque estemos aprovechando los gases, tenemos un pasivo ambiental. Tenemos miles y millones de toneladas que se desintegrarán de aquí a 100, 200, 300 años y que siempre va a correr el riesgo de contaminar las aguas subterráneas, el suelo y el aire, porque aunque tenga el sistema de captación de gases, parte de los gases, casi 30% de los gases generados por los residuos se infiltran por las camadas de suelo que cubren el residuo y terminan en la atmósfera. Y tenemos los tratamientos que valorizan energéticamente los residuos. ¿Pero qué residuos? Pues los residuos, aquellos materiales sin valor económico, aquellos materiales que por cualquier motivo actualmente su reciclaje no es posible. Y aquí tenemos los principales tratamientos térmicos utilizados actualmente. Tenemos los sistemas de incineración mass burning, que es el más utilizado. ¿Por qué? Porque el residuo llega a la planta, es almacenado y después va para el reactor sin ningún tipo de pretratamiento. Él no necesita ser triturado, nada, él simplemente va para el reactor donde pasa el proceso de combustión. Ya hay otro tipo de incineradores, otro tipo de reactores que necesitan que requieren especificaciones como el tamaño de partícula y por ese motivo necesitan de un pretratamiento, que el pretratamiento sería la trituración. El producto primario serían los gases de escape, cuyo calor remaneciente será utilizado en las calderas de recuperación para la generación de vapor, que puede ser utilizado en forma de calor en la red de calefacción de las ciudades o en turbinas a vapor para la generación de electricidad. El siguiente proceso es la gasificación y la pirólisis, que son tecnologías relativamente nuevas en el campo de los residuos sólidos urbanos. Para utilizar la gasificación o la pirólisis, los residuos deben pasar por un pretratamiento.
porque el tipo de reactores utilizados en estas tecnologías normalmente requieren de un tamaño de partícula específico y de una humedad específica. Como producto primario, tenemos el gas de síntesis, que es un gas combustible de bajo poder calórico, que puede ser utilizado en calderas de recuperación para generación de vapor en forma de calor, o en turbinas a vapor para la generación de electricidad. También son utilizadas turbinas a gas y motores diseñados para utilizar este tipo de combustible de bajo poder calórico. Todo esto para la generación de electricidad. Y de la pirólisis también tenemos aquel aceite que puede ser, a través de un tratamiento químico, generado un combustible. Y no podemos dejar de lado que a través de un proceso biológico-mecánico es posible tener combustibles derivados de los residuos sólidos, o CDR. Ellos pueden ser utilizados también en la incineración, en la gasificación y en la pirólisis para generar calor, electricidad y combustible, como lo vimos anteriormente. Pero él actualmente es utilizado en las fábricas de producción de cemento como combustible de las calderas. Recientemente hice una investigación sobre cómo es realizada la gestión de los residuos en varias ciudades europeas, reconocidas por ser las ciudades verdes de Europa. Y encontré y busqué información de ciudades como las ciudades Copenhague, Estocolmo, Oslo, Viena, Ámsterdam, Zurich, Helsinki y Berlín. Y encontré varios datos curiosos, como que la mayoría de las ciudades tiene una generación per cápita muy parecida, que varía de 0.32 a 0.40. Y estos valores son muy parecidos, muy próximos a la generación per cápita de varias ciudades de la región del ABC, donde está localizada la Universidad Federal do ABC. Estos valores están en tonelada por habitante por año. La ciudad de Helsinki es la ciudad con la mayor generación de residuos. Sin embargo, es la ciudad con la mayor tasa de reciclaje, que es una cosa muy difícil de encontrar, porque como podemos ver, las otras ciudades que generan menos residuos, como Viena y Zurich, son las otras ciudades que también tienen un alto performance en el reciclaje. Normalmente son las ciudades que producen menos, son las que reciclan más. En el caso de Helsinki es un dato bien curioso. Como les dije, Helsinki es la ciudad que tiene la mayor tasa de reciclaje, pero no podemos dejar de lado las otras ciudades que normalmente las tasas están o encima de 30% o próximas de 30%, excepto la ciudad de Ámsterdam, que tiene un valor bajo considerando las otras ciudades que están cerca de. ¿Y por qué puede ser visto esto? Eso puede justificarse, esta tasa tan baja puede justificarse porque Ámsterdam es la única ciudad que no posee colecta selectiva puerta a puerta. Y esta situación puede servir como ejemplo para destacar la importancia de este tipo de recolección en la educación de la población, siendo un mecanismo de información muy eficaz, mediante el cual el ciudadano recibe información eficiente y clara sobre la correcta separación de sus propios residuos. Cabe destacar que esto debe ser coherente con la responsabilidad de las autoridades encargadas de la administración de los residuos, porque ellas son las responsables de producir y transmitir esta información. Entonces, la responsabilidad de transmitir la información de forma clara y eficiente es de las autoridades, y el sistema de recolecta puerta a puerta es el más eficiente para llegar a los ciudadanos. Como podemos ver, la colecta puerta a puerta, los ciudadanos deben separar los residuos.
Según las leyes, todos estos países tienen leyes que exigen del ciudadano separar los residuos en por lo menos 5 fracciones. Tenemos la sociedad, tenemos Copenhague y tenemos Helsinki. Yo creo que por este tipo de separación y de colecta puerta a puerta es que Helsinki puede tener esa tasa de reciclaje tan alta. También, adicional a la colecta selectiva puerta a puerta, existen los puntos de las estaciones de reciclaje donde pueden ser entregados las fracciones reciclables y los residuos de construcción civil, residuos peligrosos, residuos de gran tamaño, entre otros, que dependiendo de la cantidad es de forma gratuita. Y también tenemos los puntos de entrega voluntario, donde los ciudadanos pueden entregar de forma gratis y voluntariamente las fracciones reciclables. Viena es la ciudad que tiene más puntos de entrega voluntarios. Por eso esa tasa tan alta de reciclaje. Ellos colocan pequeñas estaciones donde las residencias son pocas, donde la vida es más comercial, o estaciones grandes, puestos de colecta voluntaria grandes en los suburbios donde existen muchos condominios y hay muchas residencias. Cada una de estas fracciones, en todas estas ciudades, cada una de estas fracciones van para su debido tratamiento, unas para reciclaje y las otras fracciones que no son reciclajes, los restos de los procesos de reciclaje o los residuos que no son correctamente separados, son valorizados en las plantas de incineración. Todas estas ciudades cuentan con una o hasta 3 plantas generando calor que es utilizado en la red de calefacción. En este caso tenemos que Copenhague, Oslo y Helsinki producen la mayor cantidad de calor. Copenhague produce 1.09 terawatts hora de calor que es aprovechado en la red de calefacción y generando electricidad, donde tenemos a Ámsterdam como la mayor generadora de electricidad y la ciudad de Helsinki. La electricidad generada en estas ciudades es utilizada en los edificios públicos, en alcaldías, gobernaciones, departamentos de limpieza, todo esto. Y el resto es vendido a la red de distribución. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que las ciudades donde se comenzó a implementar la separación puerta a puerta de los residuos orgánicos comenzó a tener a usar la biodigestión anaeróbica para la producción de biogás. Y aquí tenemos la ciudad de Zurich, que es la que más produce biogás. En todas las ciudades, en la mayoría de las ciudades, este biogás es utilizado en los vehículos, en los camiones de recolecta de residuos en la ciudad, o son utilizados en el sistema de transporte público, y el resto es disponibilizado para venta para el público en general, para suministrar combustible a los vehículos de la población. Normalmente, y otra cosa que es muy interesante es que normalmente las plantas de incineración quedan en el centro de la ciudad o en las afueras de la ciudad. ¿Y esto para qué? Para disminuir los costos de transporte y de logística. Y es interesante ver, por ejemplo, la ciudad. El incinerador de Viena. Este incinerador es considerado un edificio arquitectónico, es como un patrimonio, porque él es muy antiguo y aún funciona y queda bien en el centro de Viena. Y esta es la planta de Ámsterdam. No traje todas las ciudades porque pues, se iba a tomar un poco más de tiempo. Y de todo esto, lo que más me interesó es ver cómo que la gestión de los residuos no podría ser hecha
sin la participación efectiva y eficiente de diferentes áreas de la ingeniería, administración, comunicación, educación, política, que hicieron de la autonomía, el conjunto de todas estas áreas hizo posible que en ciudades europeas tengamos tasas elevadas de reciclaje y aprovechamiento energético de los residuos, que si no fuese por esas plantas estarían en rellenos sanitarios siendo un pasivo ambiental. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier pregunta.